Bien, en el siguiente ejercicio nos proponen entonces una configuración dada por un cilindro infinitamente largo que tiene una magnetización dada por KS en dirección de septo unitario, donde S es la longitud perpendicular al eje de simetría, que es este, un eje que pasa por acá, del cilindro. Vamos a dibujar aquí el eje de simetría. Aquí está, listo, perfecto. Entonces, nos dicen que K es una constante, es la distancia al eje, como ya mencionamos, y que no hay corrientes libres. Además nos dicen que debemos encontrar el campo magnético adentro y afuera del cilindro por dos métodos diferentes. El primer método hace referencia a las corrientes, a las densidades de corriente de magnetización, mientras que el segundo método hace referencia a la relación que hay entre H, vector de inducción magnética, el vector B, campo magnético, y el vector M, magnetización. Entonces son dos caminos distintos para hallar lo que nos están pidiendo. En este caso es el campo magnético. Entonces primero realizamos un dibujo, aquí lo tenemos, una representación de cilindro y su vista transversal. Bueno, entonces tenemos que evaluar el campo magnético aquí, en esta región roja, y aquí en la región naranja. Esto corresponde a la frontera lateral del cilindro. Ahora, nosotros sabemos que la magnetización viene dada por esta expresión que está acá. Aquí en esta expresión cambiamos el S por ρ, por cuanto la convención es que en coordenada cilíndrica la coordenada radial se represente con la letra ρ. En cuanto a la densidad de corriente volumétrica J sub B de magnetización, viene definida por el rotacional de M, que en este caso en coordenadas cilíndricas viene dada por esta expresión que está acá. Recordemos que aquí esta primera fila nos da cuenta de la dirección en la cual se toma cada componente, en dirección de ρ unitario, en dirección de phi unitario, multiplicado por un factor ρ, y en dirección de z unitario. Aquí tomamos la derivada parcial respecto a ρ, respecto a phi, respecto a z de las componentes radial, azimutal y la componente z de la magnetización. Como vemos la componente, el vector de magnetización solamente tiene componente en z, por ende la primera y la segunda componente son 0 y la componente z es k por ρ. Cuando realizamos el determinante de esta expresión que está acá, obtenemos finalmente que eso es igual a menos k. Multiplicamos por el factor 1 sobre ρ, que aparece en nuestra expresión original, y va en la dirección dada por ρ phi unitario. Entonces, aquí simplificamos ρ con ρ y nos queda menos k en dirección de phi unitario. Bueno, esto está de acuerdo a este dibujo que está acá, que es un corte transversal de este cilindro. En este corte podemos observar entonces que la densidad de corriente volumétrica de magnetización va en la dirección de menos phi unitario. Recordemos que phi unitario va en esta dirección, aquí iría en esta dirección. Eso quiere decir que si realizamos un corte, la densidad de corriente iría hacia afuera, porque si así es en dirección de phi unitario, en dirección contraria sería en dirección de menos phi unitario. Si así va en dirección de phi unitario, así iría en dirección de menos phi unitario. Y si realizamos el corte por acá y vemos la sección transversal, eso corresponde a esto que está aquí representado gráficamente. Aquí el circulito con el puntico denota que las líneas de corriente J van saliendo del plano. Ahora, la densidad de corriente superficial se define como el producto cruce entre la magnetización M y el vector normal unitario. Este vector normal unitario depende de dónde estemos ubicados en la superficie del cilindro. En la cara superior, que está en el infinito, en la cara inferior, que está en el infinito, o en la cara lateral. Sin embargo, tanto en la cara superior como en la cara inferior, el vector normal unitario es paralelo a la magnetización, por ende el producto cruce es igual a 0. Queda entonces solamente el producto cruce entre M, que va en dirección de este vector unitario, y ρ unitario, dirección radial. Por la regla de la mano derecha, el producto cruce resultante entre z unitario y ρ unitario es igual a phi unitario. Y recordemos que el producto cruce es igual a la magnitud del primer vector, que en este caso es igual a k ρ, como podemos ver de acá, por la magnitud del segundo vector, que sería 1, porque es unitario, en la dirección dada por la regla de la mano derecha, que como ya dijimos es phi unitario. Por ende, k sub b, si lo calculamos sobre la superficie, donde r es igual a r, r mayúscula, entonces k sub b va a ser igual a k r en dirección de phi unitario. Listo, entonces tenemos la expresión
para JB y para K sub B. Ahora podemos ver que la dirección que tomamos acá es decir opuesto a la que está aquí. Por ende, si este que está acá representa el vector J sub B, estos que están acá, que son entrantes, representa el K sub B. Vamos a resaltarlo en azul para hacer énfasis que nos estamos refiriendo a la representación que tenemos aquí en azul, acá. Y como este está en rojo, vamos a resaltar esto en rojo. Pongámoslo acá. Listo, perfecto. Ahora, entonces para el azul, ¿qué tenemos? A ver, para el azul, para estas densidades de corriente que son entrantes al plano, tenemos que la ley de Ampère nos da que la integral de B punto de L, la integral cerrada, es igual a mu sub 0 por I encerrada. Aquí vamos a colocar mu sub 0 que no se ve bien. No se ve feo. Ya se ve peor. A ver, pongámoslo por acá, ya se ve mejor. Listo. Por las corrientes encerradas. Entonces, estas corrientes no son solamente corrientes libres, pueden ser corrientes de magnetización, todas las corrientes que están encerradas por el camino. En este caso, corresponde a esta representación esquemática que tenemos acá. Entonces, este camino está formado por 4 segmentos, 1, 2, 3 y 4, como podemos ver aquí en la expresión. Y a esta corriente encerrada la vamos a llamar corriente superficial. ¿Por qué? Porque está sobre la superficie del cilindro. Recordemos que corresponde a estas líneas entrantes representadas en azul. Entonces, de estas 4, la única que contribuye es la primera. ¿Por qué? Porque el campo magnético necesariamente va a seguir la regla de la mano derecha debido a la corriente que produce dicha línea de campo. Entonces, si la corriente va en esta dirección entrante, según la regla de la mano derecha, el campo magnético al interior va a ser en dirección de Z unitario, positivo. Bueno, si tomamos la contribución aquí, va a ser perpendicular al de L, que es lo que ocurre en parte de la integral de línea que está acá. Y aquí, por ser un solenoide infinito, el campo magnético en el exterior va a ser 0. Por ende, en este segmento y en este segmento no hay contribución a las integrales, es decir, en el 2 y en el 4. En el 3, puesto que el campo magnético en el exterior es igual a 0, tampoco hay contribución. Solamente hay contribución de la primera integral, que es lo que tenemos acá. Entonces, aquí el B es paralelo al de L y no depende del punto donde estemos evaluando, puesto que el campo magnético al interior es uniforme, de manera similar a como ocurre con el cálculo del campo magnético al interior de un solenoide que lleva una corriente I. Solamente que aquí en lugar de tener una corriente I que circula por una espiral, lo que tenemos son corrientes superficiales K sub B que circulan sobre la superficie de dicho cilindro debido a la magnetización presente en el mismo. Bueno, entonces queda aquí B por L, aquí no se ve bien, vamos a colocarlo mejor. Aquí tenemos B por L1, donde L1 corresponde a la longitud que estemos tomando, que finalmente va a ser la longitud del cilindro. Pero antes de hacer la extensión para la longitud total del cilindro, que es infinito, entonces lo tomamos en una sección. Igual, no importa la sección que tomemos, como el campo magnético es uniforme, el análisis se puede extender a cualquier lugar al interior de dicho cilindro. Entonces, pasa esta L aquí a dividir y tengo mu sub 0 y sub S sobre L en dirección de Z unitario. Pero K sub B, que se define como la derivada de la corriente superficial con respecto al segmento perpendicular a través del cual circula dicha corriente superficial, como K sub B es constante, lo vemos aquí, el valor, su magnitud es igual a K por R mayúscula, entonces se puede expresar simplemente como el cociente que hay entre I sub S y ρ, L perpendicular, perdón. Aquí no se ve bien, pues para que no se confunda uno, vamos a escribirlo de nuevo. El segmento perpendicular
a la circulación de la corriente superficial. Entonces, en este caso, esa L perpendicular corresponde a esto, a este segmento que está acá. Este segmento, podemos ver que tiene la misma longitud de este segmento, es decir, L. Entonces tenemos que K sub B se puede escribir como I sub S sobre L, donde I sub S es la corriente superficial total, que esa es la corriente encerrada por este camino que está aquí. Entonces, como tenemos aquí el cociente I sub S sobre L, eso corresponde a K sub B, la magnitud de la densidad de corriente superficial. Y K sub B a su vez se puede escribir como la constante K por R mayúscula. Entonces tenemos que el campo magnético, debido a la corriente superficial, es igual a mu sub 0, K minúscula por R mayúscula en dirección de Z unitario. Ahora vamos a analizar la contribución de las densidades de corriente volumétricos al interior del cilindro para la generación del campo magnético. Ya tenemos la contribución de las corrientes superficiales marcadas en azul. Ahora vamos a calcular la contribución al campo magnético de las corrientes volumétricas que están aquí representadas en rojo. Entonces aquí tenemos la corriente volumétrica, la corriente total, ¿de acuerdo? Encerrada, que vamos a denotar I sub B. Entonces nuevamente, ley de Ampère, nuevamente solamente contribuye el primer camino. La explicación es exactamente la misma que en el análisis que acabamos de realizar. Entonces queda B por L1 es igual a mu sub 0 por I sub B, donde L1 es igual a L. Entonces pasa esta L mayúscula a dividir esto, entonces tenemos esta expresión que está acá. El campo magnético sería igual a menos mu sub 0 I sub B, L en dirección de Z unitario. Ahora, ¿de dónde sale este menos que está acá? De la regla de la mano derecha. Esta corriente que está acá está saliendo del plano. Según la regla de la mano derecha, el campo magnético generado tiene que ir hacia abajo, es decir, en dirección de menos Z unitario. Por ende, sale este menos que está acá. Por otro lado, para una densidad de corriente volumétrica uniforme, tenemos que se puede expresar como el cociente entre la corriente total volumétrica sobre el área perpendicular al flujo de dicha corriente, que denotamos aquí con A perpendicular. Por lo tanto, I sub B es igual a JB por A perpendicular, que es lo que tenemos aquí. Pero el A perpendicular corresponde a esta sección perpendicular delimitada dentro del cilindro, a través de la cual fluye la corriente. Bueno, entonces, esa área es igual a esta distancia por esta distancia que está acá. Y esta distancia que está acá es igual a R mayúscula radio del cilindro menos ρ, que es la distancia a la cual estoy tomando mi camino. Mi camino que contribuye finalmente, según lo que acabamos de razonar acá, a el campo magnético, a la que contribuye finalmente a la integral de la circulación del campo magnético. Bueno, casi metemos la pata ahí, pero ahí vamos bien. Entonces, tenemos que B será igual a menos mu sub 0 JB A perpendicular sobre L en dirección de Z unitario, donde A perpendicular, dijimos, es igual a la longitud por este pedacito que está acá, que es igual a R mayúscula menos ρ, que es lo que tenemos acá. De tal manera que L se simplifica con L y nos queda finalmente esta expresión. Vemos claramente que el campo magnético depende de ρ. Listo. Entonces, esta sería la contribución al campo magnético debido a la densidad de corriente volumétrica en el interior. Veamos a ver si esta expresión que está acá corresponde con lo que esperaríamos en diferentes puntos. Digamos, si extiendo este camino hasta aquí, hasta el eje de simetría, estoy atrapando toda la corriente que fluye hacia afuera del plano, toda la corriente volumétrica, que es con la que estamos trabajando en este momento. En ese caso, ρ será igual a 0. Si ρ es igual a 0, entonces queda R. Eso quiere decir que está contribuyendo a un aumento del campo magnético, como cabría esperar. ¿Por qué? Pues porque hay más líneas de corriente que producen, cada línea de corriente produce
o contribuye a la intensidad del campo magnético mejor, de tal manera que entre más líneas de corriente hayan, pues el campo magnético va a ser mayor. Y si, por ejemplo, colocamos aquí este camino pegadito aquí a la frontera, pues en ese caso R va a ser igual, ρ va a ser igual a R mayúscula. Y en este caso la contribución va a ser nula. Obviamente, si nosotros tenemos que este camino está restringido solamente a estar aquí sobre la línea, la densidad de corriente volumétrica no puede contribuir al campo magnético al interior del cilindro, solamente puede contribuir la densidad de corriente superficial, como ya mencionamos por acá, y cuyo valor ya calculamos. Entonces, finalmente tenemos dos expresiones para calcular el campo magnético, esta que está acá y esta que está acá. De la suma de estas dos contribuciones tenemos el valor del campo magnético total, que sería este más este. Haciendo la álgebra respectiva, vemos que aquí tenemos el valor negativo de este, como menos por menos da más, finalmente me queda este valor. Este sería el valor final para el campo magnético al interior del cilindro. Ya sabemos que al exterior del cilindro el campo magnético es cero. Entonces, por otro lado, nosotros tenemos que el campo magnético es igual al rotacional de A. Y el flujo magnético se define como la integral de B punto de A, pero como B es igual al rotacional de A, entonces tengo que esta integral la puedo reescribir así, la integral de superficie del rotacional de A punto de A, donde S es la superficie delimitada por la frontera que está acá. Esta superficie depende de donde estemos evaluando el potencial vector. Ahora, esto no nos lo está pidiendo específicamente el problema, pero considero que es bueno realizar el cálculo, digamos que por cultura general. Entonces, el potencial vector magnético lo podemos calcular a partir de esta relación, y como ya sabemos lo obtenemos a partir del cálculo vectorial, donde esta integral de superficie se convierte en una integral de línea, y donde este de S constituye la frontera de esta S, y esta S que está acá es la región interna que está dado por un círculo de radio ρ al interior del cilindro centrado en el eje Z. Entonces, por otro lado, por simetría, nosotros tenemos que el A no depende del phi. Tampoco va a depender de Z, porque de hecho esperamos que, como el campo magnético es uniforme, pues el potencial vector también debería ser uniforme a lo largo del eje Z. Y si nosotros miramos acá, el potencial vector debería ser el mismo acá, acá, es decir, debe tener simetría simultánea, por ende no debe depender de phi, sí debe depender del radio. Por eso expresamos el potencial vector magnético en términos del radio, la distancia radial al eje Z, y la dirección phi unitario lo podemos obtener a partir de los valores de J y de casos B. Vemos claramente que van en dirección de phi unitario, los dos, por ende el potencial vector también tiene que ir en esa dirección. Bueno, entonces, ¿qué pasa para ρ menor que R? Después de tener esta expresión acá. Al tener esta expresión, podemos ver que no depende del lugar donde nos ubiquemos aquí, en el dl, de tal manera que lo podemos sacar de la integral y queda simplemente por la integral de dl, que es L, que es igual a 2pi ρ. Entonces, este sería el valor de la circulación del potencial vector magnético. Pero sabemos que esto que está acá, que es esto que está acá, también es igual a esto que está acá, al flujo magnético. Y el flujo magnético viene dado por la integral del campo magnético, cuyo valor ya habíamos calculado acá, por el diferencial de área. En este caso, el diferencial de área para un sector circular viene dado en coordenadas cilíndricas, que es ρ de ρ de phi, donde el ρ varía entre 0 y ρ y el phi varía entre 0 y 2pi. Entonces, al calcular esta integral obtenemos esta expresión que está acá, de tal manera que al igualar esta cantidad con esta cantidad podemos obtener el valor del potencial vector magnético, que vendría dado por mu sub 0 k ρ cuadrado en dirección de phi unitario sobre 3, siempre y cuando ρ sea menor o igual que R. ¿Qué pasa para ρ mayor que R? Para ρ mayor que R, el flujo magnético total va a ser el flujo que vaya a través de la sección transversal total
del cilindro, que en ese caso será pi r cuadrado. Por ende, al igualar esta expresión con el flujo magnético, que sería esta integral, pero ahora los límites de integración vendrían dados entre 0 y r mayúscula y entre 0 y 2pi, equivaldría a expresar entonces el potencial vector magnético como mu sub 0k r al cubo, aquí, el flujo magnético. Entonces el flujo magnético me quedaría 2pi mu sub 0k r mayúscula al cubo sobre 3, ese sería el flujo magnético, por cuanto los límites de la integral cambiaron, como ya dijimos, entre 0 y r y 0 y 2pi, 0 y r mayúscula. Y al pasar a dividir esta cantidad a esta, recordemos que esto es igual a esto, entonces el potencial vector magnético va a ser igual a esto sobre 2pi rho. Simplificando, vamos a obtener el valor mu sub 0k r cubo sobre 3 rho en dirección de phi unitario, siempre y cuando rho sea mayor que r. Entonces tenemos la expresión del potencial vector magnético adentro y afuera del cilindro. Bueno, eso sería el numeral A. Hasta ahí iría el numeral A. Vamos a denotarlo aquí. Comienzo por acá. Y realmente terminó por acá. Esto es, digamos, un adicional. Y esta sería la parte B. Aquí en la parte B vamos a utilizar primero la ley de Ampère para la inducción magnética. La ley de Ampère me dice que la circulación de H.dl es igual a la corriente libre, pero aquí no hay corrientes libres porque eso nos dice el enunciado. No hay corrientes libres en ningún lado. Si no hay corrientes libres, entonces dicha circulación es igual a cero. Ahora recordemos por esta expresión de cálculo vectorial que esto, aquí en lugar de una, estamos trabajando un H, sería el rotacional de H. Entonces esto igual a cero implica que el rotacional de H es igual a cero. Y si el rotacional de H es igual a cero, tenemos dos posibilidades, o que el H sea cero o que el H sea perpendicular al de L en cualquier punto. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que aquí estamos trabajando sobre trayectorias cerradas, cualquier trayectoria cerrada que pueda imaginar al interior del cilindro. Entonces, la única forma de que H sea perpendicular a cualquier trayectoria cerrada, a cualquier diferencia de cualquier trayectoria cerrada, la que imagine al interior del cilindro, es que H sea igual a cero. Es la única. Entonces, de esa manera, y utilizando la relación que hay entre H, B y M, que viene dado por esta expresión, que es precisamente a la cual hacen referencia acá, la ecuación 618, tenemos que H es igual a 0. Entonces despejamos B en función de M. B va a ser igual a mu sub 0 por M, pero M ya lo teníamos. M, aquí está, carro en dirección de Z unitario. Entonces tenemos esta expresión que está acá, que coincide con la expresión que habíamos calculado anteriormente para el campo magnético.